Hola, bienvenidos a este tiempo y damos gracias al Señor por sus misericordias. Bendito es el Señor que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Seguimos adelante en esta noche creyendo que Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Libertador, es manifestado en esta bella nación colombiana. Creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es cortante como espada de doble filo, que traspasa los huesos y los tuétanos y redarguye nuestros corazones, y que esta es la razón por la cual hoy nos encontramos, para instruirnos en justicia conforme a la palabra de Dios. Bienvenidos mis amados a este tiempo, a esta segunda parte del Salmo 127. Recuerde por favor suscribirse al canal, recuerde por favor compartir con otros este tiempo, para que seamos muchos, unidos clamando y aprendiendo para ser esa punta de lanza sobre esta nación colombiana. Recuerde que de la condición de la iglesia depende la condición de esta nación. Por favor, que podamos todos cumplir 2 de Crónicas 7:14, que seamos un pueblo que se humilla, un pueblo que ora, un pueblo que busca el rostro de Dios, un pueblo que se aparta de sus malos caminos, para que de esta manera Dios oiga desde los cielos, perdonen nuestro pecado y sane a Colombia. Qué bueno y qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía, y qué mejor que edificándonos en la palabra de Dios. Así que continuemos con el Salmo 127. Y hablemos acerca de este proyecto, de este propósito de Dios en la vida de cada una de las familias en Colombia, que es que el Señor sea quien edifique la casa. El Salmo 127 del versículo 1 y 2 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eterno Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en el nombre de Jesucristo, el único y verdadero libertador, para rogarte, oh Señor, que sean abiertos nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que venga entendimiento a nuestros corazones, para que esta tu palabra se haga real en nuestras vidas. Pero por sobre todo te pedimos, Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra y de esta manera podamos manifestarnos a esta bella nación colombiana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que mis amados, siguiendo hablando del Salmo 127 y un poco llevando esto al conocimiento de lo que vivimos hoy, conforme como estudiábamos o veíamos ayer, encontramos en este Salmo 127 a un David que está llegando ya al final de su vida. Un David que reflexiona acerca de su pasado. Él está reflexionando sobre su infancia, sobre su juventud en la casa de Isaí. Él piensa cómo es cuando él cuidaba los rebaños mientras sus hermanos tenían unas tareas mayores o más importantes. Se acuerda de la visita del profeta Samuel, cuando éste lo ungió porque un día iba a ser rey sobre Israel. Se acuerda del combate con los filisteos allí frente a Goliat, del tiempo de servicio en la corte de Saúl y después de la envidia del corazón del rey. Repasa en su mente esos años duros de huida en el desierto, de cómo el Señor le guió en cada momento y le suplió todas sus necesidades. Después David ascendió al trono y David está recordando cómo fue coronado rey de Israel,
Cómo Samuel ya había muerto y el Señor le dio a David batallas espectaculares sobre sus enemigos. En un tiempo, su mayor deseo había sido levantar un templo fijo para Dios, para sustituir la carpa portátil que había servido al santuario hasta ese momento. Pero Dios le había dicho: a mí no me edificarás casa, yo edificaré casa a ti. Esto lo vemos en 2 Samuel 7:11. Al hacer memoria de su pasado, con todas las cosas buenas y no tan buenas, este mensaje del Señor sobre el asunto de una casa seguramente destacaría en la mente de David. Pues David había soñado desde muy joven levantar un lugar grande, un gran edificio fijo, un lugar de adoración, un lugar que todo el mundo lo pudiera compartir. En el Salmo 132, 1 al 6 nos dice: he aquí en Efrata lo oímos. Él deseaba que esa casa, que ese lugar del Señor se pudiera hacer. El tabernáculo ya había cumplido su función. Como estructura móvil había transmitido el mensaje de Dios, acompañando al pueblo en todo su peregrinaje terrenal. Desde la juventud de David, David deseaba que se estableciera un lugar fijo para el Señor, donde siempre se pudiera acceder al Señor. Dios no va a desaparecer de la niebla, sino dejará establecido un lugar donde cualquiera podría buscar su rostro y pedir su bendición. Sería el templo, la casa del Señor, el lugar donde Él se manifestara. Ese era el sueño de David. El Señor le había dicho: no me edificarás casa, sino yo te edificaré casa. Hay un juego de palabras donde la estructura y la familia se intercambian. No me edificarás casa se refiere a la estructura, a un edificio, el templo. La promesa anexa: yo te edificaré casa, se refiere a la familia. Los descendientes, el linaje. Dios le promete que levantará de la descendencia de David una dinastía regia. Un descendiente suyo reinará sobre la tierra, será el ungido. Dios no estaba preocupado porque se le hiciera un edificio. Dios estaba preocupado porque desde David se formara una familia, una descendencia, unas flechas que fueran lanzadas para seguir trayendo el nombre del Dios Altísimo en alto. En el caso del templo, el sueño de David, el Señor le dice que no se le permite construir un templo. Sin la aprobación y la ayuda del Señor, ningún proyecto humano seguirá adelante. Es como el suspiro de Moisés. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Le dice Salmo 90, 17. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Esta debería de ser la oración de nosotros diariamente. Tenemos un problema con la oración, mis amados. Tenemos por costumbre orar por otros, buscar la atención de Dios para otros, estar siempre anhelando que Dios responda a nuestra oración por otros, para otras cosas. Pero muy pocas veces
cogemos esa oración y la transformamos en nosotros, nos pasa más o menos lo que le pasó a David. Yo te construiré un templo, yo haré para ti un gran lugar. Y el Señor le dice, no, usted a mí no me va a construir un templo. Yo, el Señor, voy a construir un templo para ti. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa casa que el Señor le está diciendo que va a construir? Esa casa. ¿Cuál es ese lugar? La familia. Si usted sigue leyendo, si usted estudia un poco más la palabra, usted se da cuenta que lo que el Señor le está diciendo a David es, yo te edificaré esa casa, yo te edificaré esa familia, tus descendientes, tu linaje. Dios ha edificado para nosotros casa. Cuando nosotros tenemos hijos, cuando nosotros nos unimos en el santo matrimonio y tenemos hijos, lo que ha pasado es que Dios mismo nos ha edificado casa. Usted tiene una casa allí edificada. Dios se la ha edificado, la familia. Por eso es que en esa rebeldía de la que hablábamos ayer, bajo esas filosofías y esas tendencias y esas creencias que hoy manejamos, se pega tanto a destruir la familia, a romper la familia, a desestructurar la familia. Porque la familia trae una construcción directa desde Dios. Es Dios el hacedor de la familia. Es Dios quien construye la familia. Es Dios quien nos da esa casa. Ahora es nuestro deber cuidarla. Es nuestro deber pelear por ella. Es nuestro deber trabajar en ella. Pero no lo podemos hacer sin Dios. Nosotros no podemos sacar adelante esta tarea sin aquel que construyó la casa. Por eso el Salmo, cuando inicia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor ya edificó la casa. De nosotros es ahora entender cómo nos vamos a poner en las manos del Señor. En este juego de palabras es muy importante entender que el Señor, la estructura de la familia, es lo que el Señor nos está hablando. Cuando el Señor le habla a David acerca de ese sueño de él, de construir esa casa, ese templo, y el Señor le dice que no, esta enseñanza es absolutamente importante entenderla. Porque Dios le dice a David que no para dejarnos a nosotros también una enseñanza. Y es que nosotros tenemos que entender desde la perspectiva de la familia que Dios construyó esta familia y es Él quien debe edificarla. Nosotros para poderla edificar tenemos que estar pegados de Dios, hacer la voluntad de Dios. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Esa debe ser nuestra oración. Señor, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Así que el Señor le dice a David que no lo va a hacer él. En cambio, respecto del linaje, el Señor le dice que sí. La unión de David con Betsabé había dado el fruto agrio de un niño que muere, pero luego nace Salomón. El Señor confirma explícitamente su amor a Salomón, dándole un nombre con un gran significado, amado de Jehová, Jedidías. Segunda de Samuel 12, 24 y 25. Con ese cambio de nombre, David capta el mensaje que Dios le está entregando. Amado de Jehová, el linaje prometido. El linaje prometido. Le está diciendo el Señor a David, el linaje que yo te prometí, la casa que te estoy prometiendo edificarte, no llega por otro, sino por Salomón. Por eso allí nace ese compromiso con Betsabé, ese amor frenético,
ese amor que caracterizó esa estrecha y estricta fidelidad matrimonial, hasta el punto de que cuando le traen a una mujer virgen para darle calor en sus últimos días, David se niega a tocarla. Porque David entendió el propósito y el plan de Dios allí, en medio de una circunstancia que para nosotros, con ojos humanos, son de juicio y de maldad. Dios cogió todo esto y lo convirtió en algo bueno. Porque Dios conoció el corazón de David. Dios vio la humillación de David. Dios vio a un David humillado, a un David que reconoció delante de Dios que había pecado, que se apartó de sus malos caminos. Si usted mira a David, David cumple 2 de Crónicas 7:14. David se humilla, David ora, David busca el rostro de Dios y David se aparta de su mal camino. En ese momento, entonces se cumplió la palabra. Porque fue entonces cuando Dios oyó desde los cielos, perdonó el pecado de David y sanó su tierra. ¿Cuál tierra? Su familia. Lo sanó a él, sanó la relación entre él y Betsabé. Y de ahí salió el fruto de esta sanidad de esta tierra, de esta familia. Y generó en ellos un amor de fidelidad, de cuidado hasta la muerte. David escribe entonces el Salmo 127 para transmitir a su hijo Salomón las conclusiones a las cuales él había llegado después de haber meditado acerca de toda su vida. Y la reflexión es que hay que contar con Dios para llevar adelante el proyecto, el propósito de vida. Lo primero que nos habla el Salmo 127 en el versículo 1 y 2, entre algunas de las proposiciones que podemos hacer, es que hay que tener un propósito de vida. Es que hay que tener un proyecto. Es que nosotros no podemos pensar que llegamos a este mundo para comer, beber y morir. Nosotros no podemos pensar en la filosofía de este filósofo francés o de toda la mitología griega, de que todo era diversión y gozo y pasamos rico y no hay nada más que hacer. David está dejando una gran enseñanza, mostrándonos que hay que tener un propósito de vida. Y que en el propósito de vida nosotros tenemos que estructurarnos conforme a la voluntad de Dios. Que si Dios no edifica esta casa, en vano trabajo. Que yo puedo tener muchos sueños y muchos proyectos y muchas cosas y muchos deseos en mi corazón, pero si Dios no es lo más importante, si todo lo que tengo no se lo pongo en las manos del Señor, si no le digo, Señor, todos mis sueños aquí están para que tú, el Señor, lo hagas, como dice su bendita palabra, del hombre es hacer planes, pero del Señor es ejecutarlos. Si yo no entiendo eso como individuo, pues va a ser muy difícil para mí proyectar eso y enseñar eso a mis hijos, a mi familia, porque siempre me van a ver cometiendo errores y siempre me van a ver haciendo mi voluntad. Pero cuando ven que yo todo lo pongo en las manos del Señor y que solo busco su voluntad y que es Él quien edifica la casa, entonces yo no estoy trabajando en vano. Pero hay que tener un propósito, hay que tener un proyecto de vida. Si nosotros tenemos hijos que están mantenidos por sus padres, es fácil que solo vivan el momento inmediato.
Es fácil que se acomoden a esa filosofía de vida, a esa filosofía de que a este mundo vine a pasarla rico y a un día morir y ya. Si igual voy a morirme, pues comamos y vivamos que mañana moriremos. Los hijos tienen que salir a estudiar. Los hijos tienen que salir a producir, tener un proyecto de vida. Todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos tener un propósito. Muchas veces decimos, es que no encuentro mi propósito. Una de las razones por las cuales se está viendo hoy en nuestra sociedad hostil, con problemas, como hablábamos ayer, acerca de este tema de la depresión, de la angustia, de las ansiedades, es porque nuestros jóvenes no encuentran un propósito de vida. Pero no encuentran un propósito de vida porque es que el propósito de vida no se encuentra, el propósito de vida se construye y se construye en Dios. Cuando yo me pongo en las manos de Dios, cuando usted se pone en las manos de Dios, cuando sus hijos son puestos en las manos de Dios, porque Él edificó esta casa, entonces el Señor mismo va trabajando en ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros usamos a veces la Biblia como muy a la ligera y decimos textos bíblicos porque nos parecen, pero hay uno que usamos tal vez con mucha frecuencia, a veces un poco para bajar el dolor o para alegrarnos en los propósitos, y es: todo lo que pasa a los que amamos a Dios pasa para bien. Y llevamos el versículo hasta ahí. Pero el versículo continúa diciendo: todos los que conforme a su propósito son llamados. Lo que pasa para bien es a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Siempre hemos escuchado decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Siempre cuando alguien quiere profetizar y hacer todas esas cosas que hacen, es: Dios tiene un propósito para tu vida. Pero la gente dice: ¿pero cuál es el propósito? Y la gente entra en depresión y en angustia y no encuentran una salida. Pues el propósito en la vida de Dios es que Dios edifique tu casa. Es que sea el Señor quien te edifique. Es que sea el Señor quien obre en tu vida. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que Dios haga su voluntad en mí. No hay otra forma. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. ¿Había un propósito de Dios en la vida de Jesús? Por supuesto que sí, desde el principio hasta el fin. Pero el propósito en la vida de Jesús no era fácil. El propósito de la vida de Jesús era morir por la humanidad. Y nosotros no queremos propósitos así. Nosotros no queremos que nuestro propósito sea pasar dificultades, tener necesidades, sufrir por otros. Nosotros queremos que los propósitos para nosotros sean de bien y de bienestar. Que la abundancia del Señor recaiga sobre nosotros y que se abran los cielos siempre para nuestro bienestar. Pero mis amados, solamente el Señor conoce ese propósito. Y la única manera de nosotros reconocerlo, caminarlo, entenderlo y disfrutarlo es que en ese propósito Dios sea el todo para nosotros. Dios tiene que ser el todo para su vida. Si usted quiere ser de influencia para sus hijos, usted tiene que tener a Dios como el todo en su vida. Usted no puede decirle: Señor, yo quiero construir un templo para ti. Y el Señor diga no, y entonces vaya y construya el templo. ¿Por qué? Porque donde David se hubiese puesto de rebelde a decir: es que esto es lo que yo quiero hacer, así Dios me diga que no, entonces estaríamos contando una historia totalmente diferente. Porque la desobediencia que viene desde nuestro primer Adán es un acto de pecado de alta traición. Y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, traicionamos a Dios.
porque es un acto de rebeldía. Entonces, mis amados, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos permitir que Dios sea quien edifique la casa, lo que nos está diciendo es: permita que haya un proyecto de vida, que haya un propósito de vida de parte de Dios en usted y de parte de Dios en sus hijos. No está bien, mis amados, de ninguna manera, que nosotros nos salgamos de la línea divina. Dios, por su palabra, nos ha enseñado lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Nosotros somos de influencia para ellos. Es nuestro deber influenciarlos bien desde la palabra de Dios, con nuestro ejemplo en todo lo que hacemos, pero también en las normas y la estructura que llevamos en nuestra casa. La mejor manera y la forma más fácil de lograr lo que este filósofo francés dijo acerca de que la vida había que vivirla muy a gusto, llevando todo a la rebeldía, saliéndose de todas las normas, está relacionado con la forma como nosotros hemos criado a nuestros hijos, como también nosotros hemos sido criados. Entre más fácil le hacemos la vida, pues más difícil les toca vivirla. Nunca olvide eso. Entre más fácil un hijo tiene la vida allí en el seno de su hogar, más difícil le va a tocar vivirla. Y no estoy hablando de que lo ponga a aguantar hambre, a que pase necesidades, no. Estoy hablando de que a veces nosotros como padres decimos: no quiero que él sufra o que ella sufra lo que yo sufrí. Pero mire la experiencia de esos hijos a los que les ha tocado sobresalir en sus propias tareas, en sus propias cosas, pasar sus propias necesidades, tener sus propias consecuencias, y aquellos a los que les hemos resuelto todo. Y usted va a encontrar dos flechas diferentes. Una flecha que sale con Dios, por Dios y para Dios, y una flecha que está totalmente torcida, que no tiene propósito, que no tiene un proyecto. Así es de que es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos esto. Es muy importante que nosotros tengamos clara la palabra de Dios. El Señor, dice la Escritura en Job 23:14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salmo 139:16, mi embrión vieron sus ojos, y en su libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Mis amados, es bien importante que entendamos que la palabra de Dios sí nos da esperanza. Hay un propósito, pero en vano edificamos nuestra casa si Dios no la edifica. ¿Cuál es el mensaje? Dejemos que Dios edifique, andemos en su voluntad, busquemos su voluntad, cumplamos 2 de Crónicas 7:14, y usted se va a dar cuenta cómo es de fácil encontrar la voluntad del Señor en todo lo que hacemos. En la cita del Salmo 139, hay una palabra allí en el texto hebreo que no se encuentra en las traducciones del español, y es: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, los días que fueron luego formados. La idea es que Dios prepara de antemano no solo el código genético de cada persona, sino también todas las situaciones, los eventos, las experiencias que le marcarán en esta vida. Tal vez
hoy haya alguien aquí que diga que no está de acuerdo con esa predestinación de parte de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor no juega con nosotros. No somos como unas marionetas a ver qué pasa. No, Él ya trae un plan, ya trae un propósito. ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Dónde se daña esto? ¿Dónde es que la cosa no nos funciona? Cuando nosotros no dejamos que el Señor edifique la casa. Por eso la palabra es clara. Cuando Jehová edifica la casa, o sea, si Jehová edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿cierto? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es muy importante entender esto, porque usted puede pagarle los mejores colegios, las mejores universidades, usted puede darle a sus hijos todo lo que usted quiera. Pero si el Señor no está allí obrando en la vida de sus hijos, si usted no está viendo en ellos una flecha, si usted no está ahí hablando con ellos y mostrándoles que si ellos no están pegaditos de Dios, sus proyectos, su proceso, su propósito será más difícil de cumplir. No estoy diciendo que no se cumpla, pero va a ser más difícil. Entrará con cicatrices o simplemente no terminará cumpliéndose. Así de sencillo. Dios tiene planes para cada persona. Dios ha preparado buenas obras de antemano. Dios derrama gracia en los suyos. Y esta gracia se materializa con capacidades concretas. Todo esto significa que estamos llamados a descubrir ese propósito de Dios, ese propósito del Señor en nuestra vida. Ese propósito de Dios necesita la participación del ser humano. Hay que edificar, hay que descubrir esas buenas obras de Dios preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Hay que contar con Dios, hay que consultar con Dios, hay que confiar en Dios, hay que trabajar en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No hay otra forma, mis amados, y la forma para hacer esto se llama oración. Oración. Pero no es esa oración de estar nosotros 3, 4, 5 horas o 1 hora o 20 minutos o 5 minutos, no sé, dando vanas palabrerías o haciendo oración por el resto de la humanidad o cogiendo al diablo de los cachos y de la cola y llevándolo y trayéndolo. No, mis amados. Es esa oración personal de la cual tanto les he insistido. Esa oración personal. El proyecto, el propósito de vida que está allí, que Dios ya lo dispuso, que está allí para cada uno de ustedes, de sus hijos, que está preparado de antemano. Se logra, se conoce, se entiende allí en la oración personal. En esa oración donde usted toma 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto o 1 hora, no sé el tiempo que le lleve, donde usted dispone un espacio y un tiempo diario para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo me humillo delante de ti. Yo te reconozco como el Señor y Dios. Yo sé que estoy andando en mi propia voluntad. Yo necesito estar en tu voluntad. Yo necesito tu voluntad. Yo necesito hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo necesito tu propósito, Señor. Necesito tu presencia. Necesito a Jesucristo. Señor, que Cristo viva en mí. Que Cristo viva en mí. Yo necesito ser un buen discípulo de mi Maestro.
Una oración como esta, sentida de corazón todos los días, que usted lea un salmo y ya se retire, así no ore por nada más. Todos los días, hasta que su oración se convierta en encontrar el rostro de Dios, hasta que encontrar el rostro de Dios le haga ver su mal camino, hasta que usted se aparte de su mal camino y encuentre su propósito. Porque es que el mal camino no nos deja ver el propósito de Dios. Cuando parte del mal camino está esa desobediencia, esa soberbia, ese yo lo hago así, es que a mi Dios también me habla, esa forma no nos deja ver el camino que el Señor tiene para nosotros, el propósito, ese proyecto de vida. Recuerde, este proyecto no solamente para sus hijos, estoy hablando de la familia, este proyecto para usted también, como mamá, como papá, como hermano mayor, como lo que me esté escuchando usted hoy, como abuelita, como abuelito. Este proyecto de vida, esta participación en ese proyecto que usted como ser humano tiene que participar, porque esto no es solamente que Dios tiene un proyecto para mí y entonces ya se va a dar. No, yo también tengo que trabajar en él, tengo que edificarlo, tengo que descubrirlo, tengo que preparar también la tarea que Dios me mande a hacer. Todo esto que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ello, debe de ir ceñido a Dios, debe contar con Dios, debe consultar con Dios, debe confiar en Dios para poder trabajar en su propósito. Usted debe contar con Dios en todo lo que haga, en todo lo que piensa, en todo lo que habla, en todo lo que hace. Usted debe consultar en Dios en todo lo que piensa, en todo lo que habla, en todo lo que hace. Usted debe confiar en Dios, en todo lo que usted le ha pedido a Dios y en todo lo que Dios le diga que sí o que no le va a dar. En todo lo que su palabra dice. La confianza en Dios para el propósito de vida es absolutamente importante, porque usted tendrá que obedecer a Dios en cosas que usted debe de entender que si Dios lo dijo, Dios lo hará. El Salmo también nos habla de edificar una casa y se refiere a la misma casa, a esa casa que David tiene en mente, pero que la tiene que hacer Salomón. Esa casa que está representada en Salomón es la familia, la descendencia. El individuo plantea la formación de un colectivo de personas. Cuando usted y yo formamos una familia, ya empezamos a generar un colectivo de personas. Mis amados, la casa, el carro, la beca, la finca, la plata, la comida, lo que sea que tengamos materialmente, es efímero, se va a acabar. Las vidas, las personas, las almas son eternas, para una eternidad de muerte o para una eternidad de vida, pero son eternas. Y es allí donde Dios se interesa. Dios no se interesa tanto en lo que podamos tener o en lo que podamos darle, sino en las personas, en lo que usted es, en su ser. Dios está preocupado por usted, por su vida. Dios está tan preocupado que me puso a mí a hacer este mensaje para usted, para que usted pueda entender y reconocer que Dios ha planeado algo para usted, tiene un proceso en medio de todo lo que usted hace y que Dios está preocupado por usted, que Dios quiere hacer de usted una familia, una descendencia, un individuo, un colectivo de personas. Porque para Dios lo más importante son las personas, porque las personas son almas representadas para la eternidad, para muerte o para vida. Y usted está aquí porque Dios está preocupado por usted.
por el individuo. Por eso la oración personal, la oración individual. Por eso allí cuando Jesús dice, y tú cuando quieras orar, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está allí en secreto. Tú, no dice el colectivo, no dice todos los de Colombia Discierne y Ora, no dice todos los de la congregación. Tú. Si hay algo que descuidamos nosotros es la oración personal. Dios está preocupado por mi persona. Cuando Dios se preocupa por mí y yo permito que Dios se preocupe por mí y entro en una relación personal con Él y veo su rostro, luego Él me muestra cómo también está preocupado por mi hijo, por mi mamá, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis amigos, por la iglesia de Cristo, por la nación. Y entonces yo voy a poder cumplir el propósito para el cual fui designada. Porque entiendo que la preocupación del Señor en mí también se va a extender a donde Él quiere que se extienda, pero solo cumpliendo su propósito. Así que, mis amados, es absolutamente indispensable entender que cuando el Señor nos ha llamado para decirnos que tiene un propósito con nosotros, verdaderamente lo tiene. Pero usted tiene que construirlo en el Señor, con el Señor y para el Señor. Esto no se hace solo. Esto no es que yo me acosté y mañana amanecí con un propósito. No, es que todo, desde el día que nací hasta el día que muera, ese propósito se cumplirá. Máxime si yo estoy unido al Señor. Jesucristo es la personificación del propósito. Dios se encarnó en Jesucristo, personificando así la sabiduría divina, para también darnos a conocer por medio de Jesús cómo su propósito de amor por la humanidad se cumplió. David, en medio de toda su momento de reflexión, ha empezado a hablar acerca de edificar una casa. Luego pasa a hablar de guardar a una ciudad. El ámbito crece a la ciudad. Hay una dinámica expansiva. Al principio son pocas personas, luego crece a muchas personas. El fruto del justo es el árbol de vida, nos dice Proverbios 11:30, porque el círculo de bendición se amplía con el paso de los años. ¿Qué es lo que sucede, mis amados? Cuando David nos habla en el ámbito de una casa y luego de proteger una ciudad, nos está diciendo que aquí desde la casa empieza a crecer el propósito de Dios de tal manera, como veíamos ayer, cuando lanzamos las flechas que son nuestros hijos, las flechas que van con Dios, por Dios y para Dios, y salen de nuestra casa a una sociedad absolutamente oscura, en tinieblas, y ellos son luz, ellos son flechas de fuego, ellos son los que van allí a mostrar, a dar luz por donde quiera que ellos vayan. Así nos está diciendo David al mostrarnos que primero esto inicia con la casa y luego con la ciudad, porque se va expandiendo el propósito de Dios. Cuando la Biblia nos habla de que Colombia espera la manifestación de los hijos de Dios, es esto. Está esperando que desde nuestras casas se expanda el propósito de Dios. El propósito de Dios, que es que nosotros vivamos con Dios, estemos con Dios, trabajemos con Dios, pensemos con Dios y todo lo hagamos con Dios. Que la voluntad de Dios verdaderamente se haga en nosotros. Entonces, el Salmo 127, 1, 2 nos proyecta, nos indica en primer lugar que debemos tener un proyecto de vida, un
propósito de vida. Y ya nos dimos cuenta que estamos con ese propósito de vida, que está ahí, que el Señor lo tiene, que nosotros tenemos que construirlo con Dios, para Dios y por Dios, haciendo su perfecta voluntad, y que para conseguirlo necesitamos orar de una manera personal, cumpliendo 2 Crónicas 7:14, humillándonos, orando, buscando el rostro de Dios, apartándonos del mal camino. Cuando nos apartamos de ese mal camino, cuando llegamos a este punto, el Señor oye desde los cielos, perdona nuestro pecado y sana nuestra casa, sana nuestra tierra, sana tu vida, tu vida. Si tu vida es sanada espiritualmente, tú vas a ver cómo el fruto que sale de ti, que son tus hijos, tu familia, tu entorno, también es manifestado en esa sanidad. La segunda cosa que sucede en este tema del propósito es que Dios activa ese propósito en nosotros. El salmista dio 2 voces: si Jehová no edifica, si Jehová no guarda. El Señor tiene que presidir la actividad. Él da los dones, Él pone las circunstancias, Él abre y cierra puertas, Él da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Y solo Él puede dar el buen resultado. Al reconocer estos hechos, nosotros los creyentes recordamos profundamente todo esto del Señor. Debemos entonces depender del Señor. Lo que nos debe recordar esta palabra es que aquí debemos depender del Señor, porque es el Señor quien da los dones, es el Señor quien pone las circunstancias, es el Señor quien abre y cierra puertas, es el Señor quien da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna, es el Señor el que da el resultado de nuestra labor, es el Señor. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser debe reconocer con profundidad en cada instante y en cada momento de nuestra vida que es el Señor el único que hace esto, que no es nosotros, que es el Señor, que dependemos de Él, que respiramos por Él, que caminamos por Él, que estamos aquí por Él. Juan 15:5 nos dice: separados de mí nada podéis hacer. Nada. Nada. Mis amados, es el Señor el que permite que por cada respiración bombee sangre a nuestro corazón, circule esa sangre por nuestro cuerpo. Es por Él, es su mano la que nos sustenta. El día que el Señor decide que este aliento se acabó, se acabó. Es el Señor el que da vida y el Señor quien la quita. Nadie más. Por eso, contar con el Señor en nuestros propósitos, en nuestras actividades, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, es sabiduría. Significa que confiamos en Él. Significa que llevamos esta carga en oración. Significa que todos los obstáculos o las cosas que dificulten el camino están bien para nosotros, porque en todo esto está el Señor. Este salmo, como lo vimos ayer, lo cantaban los israelitas 3 veces al año cuando iban a las fiestas de Jerusalén. Iban en ascenso y cantaban este salmo, subiendo hacia Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, de la Pascua, del Pentecostés y de los tabernáculos. O sea que esto recalcaba para ellos una importancia, una dependencia de Dios, contar con el Señor. Estar firmes en que todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que quiero está en el Señor. Señor, si tú quieres. Señor, si a ti te place. Señor, si es tu plan, si está bien para ti. No es que mañana voy a hacer, es que si a ti te parece que yo haga.
Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis amados, contar con Dios en el propósito de nuestra vida nos invita a guardar las proporciones y a mantener el equilibrio. Nos invita a que nosotros debemos esforzarnos hasta lo último, hasta siempre, pero siempre con un espíritu de dependencia del Señor. Nosotros podemos plantar y podemos regar, pero Dios es quien hace crecer las plantas. No nos equivoquemos, mis amados. No dependamos de nuestra propia inteligencia y de nuestra propia capacidad. No ofendamos al Señor de tal manera, pecando de tal manera que nos creamos Dios. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No es por el caballo que montes, es porque así le ha placido al Señor, sea que te dé la victoria o sea que no te la dé. Es bien importante, mis amados, que nosotros entendamos que el Señor, en el propósito que nos ha puesto, nos dará frutos. Y el fruto que le ha dado el Señor a la familia son los hijos. Este proyecto de casa es un proyecto que se debe trabajar con las personas cercanas, con la familia, con aquellos que viven bajo el mismo techo, sean los hijos o sean otras personas cercanas que reciben el cariño de nosotros. David anima a su hijo Salomón a recordar que además de gobernar la nación, se supone obras públicas y administración de justicia, construcción del templo, la casa de Dios, la misión también consiste en formar la próxima generación. A nosotros no se nos puede olvidar este principio que David le está entregando a Salomón, allí en el Salmo 127, 3, 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En una sociedad en donde hoy tener hijos es un escándalo, donde hoy es mejor ser papá y mamá de un gato y de un perro que ser mamá o papá de unos hijos traídos en herencia, la herencia de Dios, la herencia de Jehová está en peligro en este momento en nuestra nación. Pero nosotros tenemos que trabajar con esto, tenemos que hacer recordar que esta es la herencia que Dios dio, que David le está diciendo a su hijo, mira, preocúpate por la administración de justicia, por las obras públicas, por la construcción del templo que le tienes que hacer a nuestro Dios, pero tu misión consiste en formar la próxima generación. La misión de nosotros como pueblo de Dios es formar esta próxima generación. Y esta próxima generación tenemos que formarla nosotros, usted el que está allí. Y esta generación tiene que ser esas flechas que salen a este mundo necesitado. Con Dios, por Dios y para Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. Mis amados, vean, yo les ruego, por favor, necesitamos ser espirituales para entender lo espiritual. Necesitamos ser espirituales para entender lo espiritual. Porque hasta aquí hemos sido muy religiosos.
Y entonces hemos creído que esas flechas tienen que salir solamente a cantar música cristiana, a predicar el evangelio, a ir de misiones. No, por eso es que ha salido desde las filosofías y desde todas estas cosas que se han generado hasta hoy, gente que tomó el control de la cultura, del cine, de la televisión, de las artes, de la medicina, de los negocios, de las empresas, de las naciones. Porque nosotros religiosamente guardados aquí, apachurrados, no salimos a hacerlo. Porque es que es pecado, porque es que no se junta la luz con las tinieblas, porque es que... Pero la Biblia dice que estos hijos son la flecha que lanzamos para que vayan e iluminen las tinieblas. Viene una generación que será como José, que será como Daniel, que estarán allí en Egipto, que estarán allí en medio de la cultura, en medio de la gobernabilidad, en medio de las artes, en medio de todo esto que a nosotros nos parece terrible y espantoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Formar esa generación. Que todos ellos se conviertan a estas flechas y no que las flechas se conviertan a ellos. Este debe ser nuestro propósito. Pero ¿cómo encontramos ese propósito? Cuando Dios, cuando la mamá, el papá están allí pegados de Dios, están entendiendo el plan, el proyecto de Dios. Y Dios dice: tu hijo va a ir a hacer tal cosa. No importa, Señor, yo te creo a ti, yo confío en ti. ¿Qué dice el resto del mundo? No me va a interesar, porque tú, el Señor, has dado un propósito para mi hijo y tú lo cumplirás y él hará lo que tú digas, porque tú eres su Señor, porque tú eres su Padre, porque tú eres el Señor que has preparado esta flecha. De ti ha venido y a ti volverá. Ese debe ser la forma como nosotros tratemos en este tiempo a esa generación. David le está diciendo a su hijo. Vean que David no le está diciendo a Salomón: Salomón, vas a construir el templo, tú serás el sacerdote, tú vas a estar en oración, en adoración al Señor todo el tiempo. No, Salomón tenía que gobernar. Salomón era el rey. Y tenía que gobernar sobre buenos y malos. Y se iba a contaminar, iba a cometer errores. Salomón tenía que cumplir el propósito de Dios y tenía que estar pegado a Dios para cumplirlo. Cada vez que Salomón se apartó de Dios, cada vez que Salomón no hizo la voluntad de Dios, las consecuencias se dejaron ver. Las consecuencias se dejaron ver. Pero Dios le prometió a David que su generación, que su linaje reinaría, y reinó conforme como Dios había prometido. Ya las cuentas de Salomón con Dios se hicieron personales. Porque una cosa que usted siempre tendrá que decirle a sus hijos es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Pero es muy importante que nosotros vayamos, que el Señor edifique nuestra casa de tal manera que tengamos una relación tan estrecha con Dios, que entendamos el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, en nuestra vida, en la vida de este linaje, para que de esa manera ellos sean libres para cumplir el propósito de Dios y nosotros no seamos estorbo en lo que Dios ha designado para ellos. Nuestra obligación es dar ejemplo, orar por ellos y cumplir nuestro propio propósito, porque es un propósito generacional. Bendito es el nombre del Señor. Los hijos son herencia. La relación entre este propósito de vida y las personas que reciben la bendición se describen con 3 términos. El primero, los hijos son herencia.
Son los propios hijos, pero también puede ser los hijos espirituales, como le pasó a Timoteo allí cuando Pablo le dijo, verdadero hijo de fe, verdadero hijo en la fe. La palabra herencia en el hebreo lo describen las tierras de los hijos de Israel que reciben heredad, y se puede interpretar de dos maneras, como una herencia que pertenece al Señor o como una herencia que el Señor da. Si pensamos en los hijos como una herencia que pertenece al Señor, son como la nación de Israel, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. A este concepto le acompaña la idea de que los hijos nacen como propiedad del Señor, como propiedad del Señor. Recuerden eso. Recuerden que sus hijos le pertenecen a Dios. Siempre que oren por ellos, digan, Señor, mi hijo, mi hija, mis hijos te pertenecen. Pues Ezequiel 16:20 dice, tus hijos y tus hijas que has habido dado a luz, para mí. Tus hijos y tus hijas que habías dado a luz, para mí, dice la palabra. El padre y la madre reciben una criatura en préstamo para formarla según Dios y luego lanzarla al mundo. Los hijos tienen que volar. Hermanos, dejen de tener a sus hijos en el nido. No les hagan ese daño, porque es un daño para ellos y es un daño social. Son hijos que van a hacer un daño social. Son una generación que se dañó y van a traer una generación dañada. Hay que dejarlos volar. El padre de Sansón dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En Jueces 13:12. Esa debería de ser nuestra oración. Señor, cuando yo ya termine esta tarea de formación, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de mi hijo y qué debo hacer con él? Y ahí, encontrando el propósito de Dios, pues entenderemos qué tenemos que hacer. Mis amados, ver a nuestros hijos como una posesión, como un tesoro, significa que debemos vivir para ellos. Y esto no es lo que Dios quiere. Ellos no son un juguete para distraernos. Tampoco son una fuente gratuita de cuidados. Ellos tienen su propia dignidad, su propia identidad. Los padres debemos entender que ellos deben de moldear su carácter y deben salir a este mundo necesitado formados para ser responsables y para vivir conforme al propósito de Dios en ellos. Así de que, mis amados, supremamente importante que entendamos esto acerca de la herencia, de lo que es que el Señor edifique nuestra casa. La cura de las almas empieza con la cura de nuestra propia alma delante del Señor. Mirando al espejo de este Ignario de Israel, cuando ellos subían a cantar este salmo, nosotros como creyentes debemos mirar a Jesucristo, como ese hijo obediente, como ese hijo que vino a morir hasta la muerte y muerte de cruz. Y debemos mirar a ese padre con esa formación, con ese dolor que debió haber sido para el padre entregar a su hijo para su propósito. Nosotros, mis amados, somos responsables de la condición de este país. Somos responsables de la condición de la familia. Reflexionemos. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios y entremos en ese proceso de comunión personal con Dios.
Yo les invito a hacer esa oración personal diariamente para que de esta forma el Señor pueda mostrar su propósito y el propósito de sus hijos, para que así salgan estas flechas y estas familias sean manifestadas en esta nación colombiana y en nuestras familias colombianas en el exterior. Eterno Dios, gracias por esta tu palabra. Rogamos, Señor, que esta tu palabra se cumpla en el corazón de todos los oyentes. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo deseo libertad espiritual para todos ustedes por medio de Jesús. Mis amados, gracias por estar aquí, gracias por este tiempo, gracias por escucharlos. Nos vemos mañana con el favor del Señor a las 9 de la noche. Comparta con otros y por favor escríbanos que tanto le habló este mensaje. Chao, chao. Bendiciones.